Bendito el Padre Eterno que nos bendice y nos permitió estar aquí. Nuestra enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy solamente es la introducción, así que esperemos tener un largo tiempo, ¿verdad? Para seguir aprendiendo el día de mañana. Nuestra enseñanza es: el hijo pródigo debe regresar a casa. El hijo que perdió la herencia, que botó la herencia, debe regresar a casa del Padre. Pero la casa del Padre no es una iglesia, no es el judaísmo. Eso es lo que vamos a tratar de descubrir en el día de hoy. Hagamos una oración al Padre Eterno para pedirle que nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón, porque este estudio podría cambiar nuestra manera de cómo vemos las cosas y cómo las habíamos visto hasta aquí. Padre de toda la gloria, digno eres de la alabanza, de la honra, de toda adoración. No te puedo dar la gloria, solo puedo decir: la gloria te pertenece. Amén. Es tuya. Tú la tomas porque te pertenece. Pero permítenos que lo que hagamos sea para gloria tuya. Para que honre tu nombre, tu pueblo, tu memoria, tu Hijo. Gracias, eterno Elohim, por esta bendición. Ha habido tantos obstáculos para llevar a cabo esta enseñanza, pero sé que tú nos ayudarás para llevarla al término. En el nombre del Mesías Yeshua, amén. Entonces vamos a hablar del hijo pródigo, del hijo que debe regresar a casa. ¿Qué persona hay que no sepa algo del hijo pródigo? Se ha cantado en canciones mundanas, se ha cantado en cantos de la iglesia, se ha cantado, se ha puesto en película, se ha puesto en caricaturas, etc. Yo había escuchado del hijo pródigo cuando no iba a una iglesia, pero yo nada más la había escuchado en una canción secular, que decía que era persona que la cantaba, decía que era como el hijo pródigo. ¿Ok? Y pues yo la escuchaba y me gustaba también, pero no sabía de qué se trataba en realidad. Entonces, se hizo una encuesta en América, sobre todo en los Estados Unidos, de cuál era la historia más corta de la literatura universal que la gente sabía de qué se trataba. ¿Cuál era la historia más corta, más conocida de la historia, no de la Biblia, de la literatura universal? Y a la conclusión de que se llegó, que más que los poemas o los escritos de William Shakespeare, de Don Miguel de Cervantes Saavedra, se conoce más la historia del hijo pródigo. Cualquier persona, vaya a una iglesia o no, ha escuchado algo acerca de él. Y quiero decirle entonces que es una de las historias más leídas. ¿Ok? Pero para empezar, ¿qué significa pródigo? ¿Alguien de ustedes sabe? Bueno, se supone que ya todos oímos la historia. Ahora, ¿qué significa pródigo? ¿El mayor? ¿No? Bueno, no sé, perdón. Sí. A ver, ¿alguien más? ¿Qué significa pródigo? ¿El qué, mija? El que se merece todo, como el que... El que se merece todo. ¡Guau! No, pues entonces yo creo que sí tengo que predicar del hijo pródigo. Pródigo significa derrochador. Que esto no se me olvida, que con esto no se... Derrochador. Se aplica al hijo despilfarrador. El hijo que desperdició, que desechó, que gastó sin prudencia lo que le fue dado. Y eso ya nos va a tomar una historia completamente diferente de lo que sabíamos del hijo pródigo. La Real Academia Española dice, viene del latín prodigus, adjetivo dicho a una persona que desperdicia, que consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida y sin razón. La segunda definición que da es que desprecia generosamente la vida u otra cosa
de valor. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué significa el hijo pródigo? El hijo derrochador. El hijo que botó lo que le fue puesto en sus manos. Que botó, que no le importó terminarse hasta el último centavo de lo que su padre le había dado. Entonces, en realidad, es el hijo que botó la herencia que pidió a su padre. Si lo recuerdan, ustedes ya conocen la historia o parte de la historia, porque me estoy dando cuenta como que ya la habíamos escuchado, pero no sabíamos muy bien, porque no sabíamos ni el significado. Y bueno, se trata de un padre que tiene 2 hijos. El menor de ellos, por eso tampoco es el mayor, hija, el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me toca. Ahora, ¿cuándo un padre da la herencia? ¿Cuándo qué? Y este sinvergüenza la está pidiendo mientras su padre está vivo. Y su padre no le dice: no, espérate que yo me muera. No, agarra y le repartió a los 2 hijos. No nada más al hijo menor. A los 2 les repartió la herencia. Por eso el otro tampoco tiene razón en estarse quejando. Todo el tiempo he estado contigo y no me das ni un cabrito. Ya te dio tu parte de la herencia también a ti. Sin embargo, les da su parte a los 2. El hijo menor, que es el de nuestra historia, ¿ok? Vamos, esa frase, hijo menor, quiero que la empiecen a recordar, porque durante todo este Shabbat, hasta que, a lo mejor hasta después de que termine Shabbat, vamos a estar hablando de esto. ¿Cuál es el hijo que derrochó la herencia? Menor. ¿El hijo qué? Menor. Acuérdense siempre de esto. Todo este tiempo hay palabras claves que quiero que recuerden, porque nos va a tomar mucho más que leer nada más la historia del hijo pródigo. Bueno, el hijo se marcha. Se fue a una provincia lejana. Se fue con los amigos. De momento todo estaba bien mientras tenía la herencia con él, mientras tenía la bendición, todo se encontraba bien. Empezó a vivir perdidamente y de pronto se quedó sin nada. Cuando el despilfarrador, cuando el derrochador se gastó la herencia, en ese momento, sin dinero, sin amigos, porque se te acaba el dinero, se te acaban los amigos. Sin amigos, sin familia, porque se fue lejos, a una provincia, a un lugar lejos de casa de papá. Estando allá, se acercó a pedirle trabajo a un hombre de aquella tierra. Y empezó a hacer lo que para un hebreo era lo peor que podía llegar a pasarle. Cuidar coche, dicen por allá abajo, más abajo de México. ¿Sí? Cuidar coches. Cuidar chanchos. Cuidar cerdos, cuidar animales impuros. Y si estaba cuidando animales impuros, ¿cómo estaba él toda su vida? Dígamelo. Impuro. Ese era a donde había llegado, a un estado de impureza. Una impureza continua porque estaba ahí con los cerdos. Ese era su trabajo. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, allí apacentando cerdos, en un momento tiene tanta hambre que en esa condición de bancarrota espiritual, cuando dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué sigo en esta situación? Reacciona por un momento y deseando comer la comida que comían los cerdos. Algarrobas es una especie de vainas de frijol. No crea que eran desperdicio, no, es una especie de vainas de frijol que son comestibles también para el ser humano, como los guajes. Si alguien ha comido guajes, ¿verdad? Pues es algo similar, era comestible. Entonces no quería que quería comerse la comida de los cerdos, era algo que también él podía comer. En ese momento volvió en sí, recapacitó y dijo: en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay? ¿Cuántos trabajadores tiene mi padre? Y tienen abundancia de pan. Mi padre les da pan a todos sus trabajadores. Y yo aquí, ¿dónde estoy?
mi patrón no me da. Nadie me da algo para comer. Entonces, siendo el hijo de un hombre rico, estando en una provincia lejana, en ese momento pensó, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames hijo nuevamente. No quiero que me trates como un hijo, trátame como un trabajador. Lo que quiero es comer nada más. Ya no quiero herencia, ya no quiero bendición, ya no quiero nada. Quiero comer, quiero llenar mi estómago de comida nada más. Es lo único que quiero. Se decide que le va a decir eso a su padre. Recíbeme como uno de tus jornaleros, recíbeme como uno de tus trabajadores. Recíbeme como alguien que quiere trabajar para ti. Estamos hablando de la historia del hijo pródigo. ¿Y qué significa pródigo? El hijo Despilfarrador, el que se gastó todo. Siempre pensamos que pródigo era el más amado, el más guapo, el más querido, el más bendecido. No, es todo lo contrario, es el que no le importó nada. El que se gastó todo. Vamos a empezar a leer un poco de la escritura para ver qué dice exactamente. Vamos a leerlo acá. Disculpen que mi apuntador no sirve, pero vamos a tratar de leerlo juntos. Lucas capítulo 15, verso 1. Desde aquí quiero que pongan atención a quién le contó esta parábola el Mesías de Israel. Los cobradores de impuestos y pecadores seguían reuniéndose alrededor de Yeshua. Verso 2. Y los perushim, los fariseos, y los maestros de la Torah continuaban murmurando, diciendo, este hombre recibe a los pecadores y aún come con ellos. ¿Quiénes estaban murmurando? Los maestros de la ley y los fariseos. Así que les contó. ¿A quién se la contó? A los fariseos y a los que eran los encargados de enseñar la ley de Dios al pueblo. A ellos les cuenta la parábola de la oveja perdida. Y hay 3 palabras claves en esa parábola. No la voy a leer ahorita porque no me va a ajustar el tiempo. ¿Ok? Una de ellas es encontrada. Otra palabra importante es perdida, estaba perdida. Fue encontrada y hubo gran regocijo. Y vamos a ver que en la historia del hijo pródigo aparecen también estas mismas palabras. Luego también está la parábola de la moneda perdida. Y nos encontramos con la parábola del hijo pródigo. Sigue el mismo pasaje, él sigue hablando, siguió enseñando. ¿A quiénes les estaba enseñando? A los fariseos y maestros de la Torah. Otra vez Yeshua dijo, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2. El menor. Entonces, ¿qué significa pródigo? Es el menor, no es el mayor. ¿Ok? El menor. Dijo al padre, Padre, dame la parte de la fortuna que será mía. En las versiones Reina y Valera dice, dame la parte de la herencia. Eso es como dice. Por lo tanto, el padre dividió la propiedad entre los dos. No nada más, yo siempre había creído también que nada más al hijo pródigo le dio. No, la dividió entre los dos, le dio a los dos. Por eso ninguno tiene derecho a quejarse con él, delante de él. Tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, ¿quién se fue? El hijo menor se fue a un país lejano donde derrochó su dinero viviendo una vida perdida. Verso 14, ¿qué dice? Pero después de que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa, una hambre muy que golpeó todo el país, ¿verdad? En todo el país, y comenzó a pasar necesidad. Verso 15. Así que fue a uno de los ciudadanos de ese país quien lo mandó a sus campos para alimentar a sus cerdos. Y añoraba. Añorar es un deseo ardiente,
un deseo muy grande dentro de usted. Añoraba llenar su estómago con las vainas. Para que les digo que eran unas vainas como una vaina de frijol, una vaina de guaje. ¿Ok? Dice, añoraba llenar su estómago con las vainas de algarrobas que los cerdos comían, pero nadie le daba ninguna. Verso que sigue, verso 17. Al fin, volviendo en sí después de ver tanta miseria, después de ver tanto, ¿a dónde había llegado? A tanta inmundicia. Después de perderlo todo, dijo, cualquiera de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Verso 18, ¿qué dice? Vamos a decirlo, 1, 2, 3. Me voy a levantar, regresaré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, ¿se puede pecar contra el cielo? ¿Aló? ¿Se puede pecar contra el cielo? Sí. Ahí está diciendo, pequé contra el cielo. Pequé contra ti también, Padre. Bueno, verso 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Eso lo pensó. Por lo cual se levantó, dejó los cerdos, los abandonó. Yo creo que ni a Dios le dijo al dueño de los cerdos, ¿verdad? Se levantó y se dispuso a regresar a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión. Corrió y echó sus brazos sobre él, besándole tiernamente. Este pasaje dice que cuando el hijo iba de regreso, cuando el hijo estaba lejos de la propiedad del padre, el padre lo miró como si lo hubiera estado esperando y corre a él. Esto de que el padre corrió no es típico, no es lo común en la historia bíblica, en el pueblo de Israel. Eso era rebajarse. ¿Por qué? Porque ese hombre decidió irse. Decidió abandonar a su padre, pedirle la parte de los bienes que le tocaba y no le importó su papá. Ahora regresa y el padre no esperó a que el hijo llegara hasta la casa. Bueno, si quiere llegar, que llegue, que me pida perdón. No. El padre, cuando estaba todavía lejos el hijo, corrió el padre a abrazarlo. ¿Cuántos de nosotros somos parte de esa historia? Que aun cuando estábamos lejos, cuando aún todavía no decidíamos ir a una iglesia siquiera, pensábamos que teníamos problemas. Creo que voy a ir a la iglesia, me están invitando, creo que voy a hacer un cambio, etcétera. Allá corrió el padre y te abrazó. Me abrazó. Desde entonces empezó a mostrarme su gloria, su poder, sus maravillas. Entonces, no era bien visto dentro de la cultura que el padre hiciera esto. El padre, sin embargo, lo hace, se rebaja. Era como decir que era uno de la clase social más baja. Pero al padre no le importa. Al padre le importa su hijo, que también estaba perdido como la oveja, que también es encontrado y que también va a haber un regocijo por eso. Yeshua, el nombre hebreo de Jesús, como le conocen como se le conoce en la iglesia, cuenta que el padre no le importó rebajarse, no le importó perder su autoestima, sino que corrió a recibir a su hijo, y que cuando aún estaba lejos, lo abrazó de su cuello, lo besó y le dijo: hijo, has vuelto. Entonces el hijo le dijo al padre en ese momento, le dijo lo siguiente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre parece que no lo escucha, porque le hubiera dicho: bueno, entonces ¿a qué regresaste? El padre no le presta mucha atención a lo que el hijo le dice, porque antes de que el hijo siga hablando, el padre contesta, ¿verdad? Manda ponerle vestido nuevo. ¿Cómo venía ese hombre? Imagínese, sin
tanto tiempo sin dinero. No había ropa de la segunda como hoy en día, que podía ir a un garage sale y comprar unos 2, 3 pantalones por muy poco dinero. No. Regularmente las personas tenían 1 o 2 cambios de ropa cuando mucho. Se quitaban una y lavaban la otra. Por eso mi abuela nunca batalló para que encontrás qué se ponía. Ella siempre tenía que ponerse. Porque lo que tenía puesto, nada más se lo quitaba cuando lavaba el otro. Cuando lo iba a lavar y se ponía el otro. Así que no andaba yo, ay, esto no combina. Ay, hoy no sé qué me voy a poner. Y tanto zapaterío que tienen ahí abajo de la cama. Y lleno el closet de ropa. Y no sé qué ponerme. ¿Ah? Pero bueno, así pasaba con él. No tenía ropa. ¿En qué condición llegó? Pero el padre dijo a sus siervos, saquen, acá abajo en la parte de aquí, saquen ¿qué cosa? Y vístanlo. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hace unos 8, 10 años llegó, no lo traje, por cierto, llegó un hermano de Jerusalén trayendo a regalarme un shofar que yo había estado orando 2 años por él. Y en cuanto está en la puerta, dice, dame tu mano. Le doy mi mano y pone un anillo en mi mano. Pensé que por qué lo estaba haciendo, no lo entendí. Tan es así que regalé el anillo. Dije, no, pues yo vengo de la iglesia pentecostal, ahí no me dejan usarlo, voy a predicar con los pentecostales, pues ni lo voy a usar, lo regalé. Tiempo después, unos meses después, el Padre Eterno me habló en un sueño y me dice, ¿por qué regalaste lo que yo te di? ¿Sabes lo que yo estaba haciendo al ponerte un anillo en tu mano? Te estaba haciendo mi hijo. Te estaba haciendo partícipe de la herencia de mi pueblo. Te estaba haciendo participante de mi pueblo. Ahora vas y compras uno. Así que tuve que esperar a que llegara otra vez el hermano Aarón y comprarle otro porque el primero yo lo había regalado. Bueno, entonces, dentro de la cultura hebrea, ponerle el anillo a este hombre era señal de que le estaba devolviendo su estatus. Le estaba devolviendo su posición. Le estaba devolviendo otra vez la posición de hijo que él había perdido, que él había despreciado. Bueno, ¿qué más dijo el Padre Eterno? No solamente dijo póngale vestido, no solamente dijo póngale el anillo, también dice lo siguiente. Es un ejemplo, ¿verdad?, del anillo que el Padre le manda poner. Ahora vamos a ver qué más nos dice. También dijo, traigan el becerro gordo y mátenlo. Y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta, fiesta. 3 palabras que les dije, ¿por qué? Porque mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Perdido, hallado, fiesta. Otra vez 3 palabras claves. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Generalmente ahí se le da terminación a la historia del hijo pródigo, ya que el énfasis es que el hijo derrochador regresó a casa del padre. Ese es el énfasis. Y entonces se le llama a los que están ahí, a ver, ¿quién quiere regresar hoy a casa del padre? Levante su mano, acepte a Cristo y véngase ya, lo vamos a bautizar. Mira, ahí acabó la historia. Pero la historia no termina ahí. La historia es mucho más profunda de lo que hemos oído, de lo que hemos sido enseñados. Sin embargo, cuando el Mesías dijo esa parábola, se la contó a los líderes religiosos de aquella época, tanto fariseos como maestros de la Torá, los maestros de la ley. Fue a ellos que le estaban cuestionando por qué él comía con pecadores, por qué él recibía a los pecadores, por qué él le predicaba a los pecadores. Y como lo están cuestionando, les cuenta esta historia. Pero la pregunta que les tengo hoy es, ¿por qué les cuenta esta historia? ¿Que a poco esto los iba a convencer de que lo dejaran seguir predicando a esa gente que no era bien recibida?
¿O por qué el Mesías cuenta esa historia? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué sabía él? ¿Qué sabían sus discípulos después que siguieron prácticamente haciendo el llamado del Mesías? Que nosotros tal vez nunca lo hemos sabido o no nos ha sido enseñado correctamente. Que él comía con prostitutas, él comía con los ladrones, con los cobradores de impuestos, con gente no religiosa, con gente considerada no piadosa. A ellos les cuenta esta historia y lo volvemos a leer para que lo veamos. Los cobradores de impuestos y pecadores seguían reuniéndose alrededor de Yeshua, en Lucas capítulo 15, verso 1, 2 y 3. Y los fariseos y los maestros de la ley continuaban murmurando diciendo: este hombre recibe a los pecadores y aún come con ellos. Así que les contó la siguiente parábola. Aparte de que le cuenta la parábola a estos personajes, hay otro personaje de la parábola del hijo pródigo, que ese ya casi no lo tomamos en cuenta, pero que también es bien importante. ¿Se acuerda cuántos hermanos había? Dos. A los dos le repartió los bienes del padre, ¿sí o no? Perdón. Bueno, el otro personaje importante es el hermano mayor. Si uno era el menor, por lógica el otro es el mayor. Y el mayor, cuando se da cuenta que hay fiesta, ¿y qué le vuelve a recordar? A ver, recuerde algo del Tanaj, del Antiguo Testamento. Ponerle el mejor vestido, la mejor túnica, el mejor vestido. ¿Qué les recuerda del Antiguo Testamento? Ah, gracias. Todo eso lo vamos a ir conectando con esta historia del hijo pródigo. Todo eso. Ahora, a José, entre todos los hermanos, ¿era el hijo mayor o el hijo menor? Ok, después tiene dos hijos. Uno que es el mayor y otro que es el menor. ¿Quién recibió la bendición mayor? ¿El hijo? Ah, ok. Todo eso nos va a ayudar para ir conectando toda esta historia. Tenemos un largo Shabbat, no se preocupe. Yo ya comí, estoy tranquilo. ¿Ok? Entonces, ¿qué le ocurrió al hermano mayor cuando llega y ve la fiesta? Y reconoce a su hermano que está ahí. ¿Qué es lo que le causa a él? Esa es la palabra correcta. Y le reclama a su padre. Tanto tiempo te he servido y no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero vino tu hijo perdido, que se gastó tu herencia, que se gastó todos tus bienes con rameras, con prostitutas. Y lo primero que haces es hacerle fiesta. A mí no me haces fiesta. Esto también tiene una muy buena implicación. El hijo mayor estaba ahí, pero servía por obligación. Ese hijo mayor, se lo voy a decir desde ahorita, es Judá. Que al ver que los hijos menores están regresando a casa del padre, se están llenando de celos. Y están persiguiendo al hijo menor. Y está profetizado que así sería. Está profetizado. Pero bueno, no quiere entrar. Está lleno de celos. Sale su papá a decirle: hijo, tu hermano estaba muerto. Estaba perdido. Es hallado. Era necesario hacer fiesta. ¿Por qué? Porque estaba muerto y revivió. Había unos huesos secos que quedaron secos y muertos, o revivieron. Ezequiel 37. Revivieron, cobraron vida. Vamos a ir adelante. Lucas capítulo 15, verso 25. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué es eso que está pasando ahí? ¿Qué ocurre? Entonces el verso 27, el criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Por favor, hijo, entra. Mira, tu hermano está aquí. Tenemos fiesta. Solo tú estás. Entra. Te estábamos esperando, hijo. Deberías de entrar. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿qué fue lo primero que hizo el Padre Eterno? Has hecho matar para él, no el cabrito, el becerro gordo. Entonces el padre le dice al hijo mayor: tú siempre estás aquí en casa, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son. Te he bendecido tanto a ti, hijo. No tienes necesidad de que yo te mate un cabrito. Puedes agarrarlo. Me lo hubieras pedido cuantas veces quisieras. Bueno, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice la Escritura entonces que el hermano mayor no quería entrar. Y la pregunta es, como ya lo dije, no quería entrar porque estaba enojado, porque tenía celos. ¿Cómo se mira la cara, verdad, ahí del hermano mayor? No se mira nada feliz, no se mira nada contento. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Que llevamos ya tiempo en la iglesia y le estamos pidiendo un carro nada más al Eterno. Y llega otro perdido que todavía vive la vida inmoral y dice: Dios, regálame un carro. Y a los 2 días, 3 días ya lo tiene. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Aló? ¿Con celos? ¿Enojado? Llevo 20 años pidiéndole una casa a Dios y este hombre apenas pidió y ya se la dio el Señor. Bueno, ¿y cuál es el problema? Él puede darle lo que quiera a quien quiera, ¿sí o no? Él es el Eterno, Él es el dueño de todo. Bendito sea su nombre. Entonces, ya sabemos lo que le dijo el hijo mayor al padre. Ya sabemos lo que el padre contesta. Tu hijo tu hermano ha resucitado, ha revivido. Eso es motivo de fiesta, eso es motivo de alegría. Sin duda, cuando tú y yo escuchamos esta historia por primera vez, algo, la verdad, ocurrió en nuestro interior. Algo nos dijo: tú eres esa persona, necesitas acercarte al Padre Eterno. Yo leí esta historia después de 4 o 5 años de haber cargado una Biblia en la cajuela de mi automóvil. Una Biblia que mi madre me había regalado y nunca la leí. Siempre corría de acá para allá, la aventaba para allá para poner las cervezas, para meter cosas ahí, la aventaba la Biblia por el otro lado, hasta que un día, en un viaje de Houston, Texas, al lugar donde ahora vivo, Mount Pleasant, Texas, en un viaje de 5 horas, abrí la Biblia y tenía un cordoncito que a veces traen algunas Biblias, y la abrí ahí donde estaba el cordón, y exactamente mis ojos se posaron en la historia del hijo pródigo, y en mi dureza de corazón, en mi ateísmo que tenía, en mi decepción de Dios que yo tenía, sentí que el Eterno me estaba hablando a mi vida con esa palabra. No la entendí mucho, pero sabía que tenía que ver conmigo. Mejor cerré la Biblia porque ya no pude seguir leyendo. Fue la única historia que leí. Ya no la volví a leer hasta como dentro de otros 5 o 7 años después. Pero bueno, entonces vuelvo a decirles, solamente había escuchado poco de ella. Y un día el Padre, en su misericordia, nos llama a volver a casa. Puedes tener una iglesia, puedes tener una religión, puedes haber nacido en la religión de tus padres, pero el Padre Eterno no te está llamando a que vayas a una religión. No te está llamando a que vayas a una iglesia, sino se está llamando es a volver a casa del Padre. A que tengamos una relación con Él. ¿De dónde nos apartamos? De Él. ¿De dónde se apartaron nuestros padres? De Él. ¿A dónde necesitamos volver? A Él. Eso es lo que deberíamos de hacer. Tristemente a veces nos dicen tanto: esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia verdadera, que pensamos que solo somos los únicos que estamos bien. Entonces todos los demás también les están diciendo lo mismo. Cuando yo me encontraba lejos, aquella ocasión que yo no iba manejando mi hermana, por eso pude leer la Biblia, no que era que iba manejando y leyendo la Biblia. Iba manejando mi hermana y leí esa historia.
el Padre Eterno me estaba llamando a volver a casa de Él. Y lo sentí en mi corazón. En algún momento de tu vida el Padre Eterno te empezó a llamar a volver a casa de Él, a volver a una relación con Él, a volver de verdad a tener una comunión con Él, no con la religión. La religión decepciona. El pastor, el ministro te decepciona. El Padre Eterno no. Por eso nos está llamando a buscarle a Él. Sin embargo, aunque esta historia tiene un mensaje espiritual que puede tocar a cualquiera, por eso se predica mucho en las iglesias. Sin embargo, a pesar de lo espiritual que tenga, lo emocional, que es muy profundo, sin duda este mensaje es el instrumento que Dios, que el Padre Eterno ha usado para atraer muchos a una iglesia. Se ha usado mucho este mensaje, bendito el Padre Eterno. Sin embargo, hay un aspecto muy poco conocido de la historia del hijo pródigo. Esta es la introducción y eso es lo que vamos a tratar de descubrir durante todo este día de servicio. ¿Cuál es la conexión más allá de un hijo que se fue y se gastó todo y vivió con los cerdos y regresó? ¿Cuál es la historia a través de la Biblia que nos conectaría y nos ayudaría a entender realmente que nosotros somos ese hijo pródigo, esa hija pródiga que abandonó al padre, que se alejó? El Padre nos abrazó cuando aún estábamos lejos. Nos dio un abrazo, nos dio una bendición, nos empezó a bendecir, nos dio un hogar, nos dio una familia, nos dio una bendición. Pero eso nada más era cuando aún estábamos lejos todavía. Y si nos empezó a bendecir estando lejos, piensa las implicaciones que tiene la bendición de estar cerca. Si estando lejos te abraza, te dice te amo, te recibe, te pone anillo en tu mano, te pone vestido nuevo, te hace fiesta, estando lejos, y más piensa lo que es estar cerca. Bendito sea su nombre. La historia no termina ahí hasta que el hermano mayor también entra a la fiesta. Están todos juntos porque está profetizado. Traeré a Efraín, lo juntaré con Judá, serán uno solo pueblo. Efraín ya no tendrá envidia de Judá. Judá ya no maltratará a sus hermanos de Efraín. Está profetizado. Va a haber un día en que estaremos juntos en la fiesta. Este día será de gran bendición. Mientras, quiero decirles, para cerrar esta introducción, esta historia del hijo pródigo es la historia de toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis o Revelaciones, hay una familia central de la que habla la Escritura. Sé que se dice que Jesús es el mensaje central y Yeshua, su nombre hebreo, es el personaje central de la Biblia. Y sí, hablan de él prácticamente todo. Pero desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11 es la introducción para presentarnos a un personaje llamado Abraham. Desde el capítulo 12 hasta que termina Revelaciones, solamente se habla de la familia de Abraham. Incluso el Mesías es descendiente de Abraham. Entonces, por eso les digo que esto nos lleva a darnos cuenta que la Escritura tiene mucho más que es lo que vamos a tratar de ver. Dentro de mi corazón, que tengo este anhelo de compartir esta enseñanza, de que sean abiertos nuestros ojos para comprender por qué estamos aquí como locos reuniéndonos en una casa. ¿Por qué cantamos aquí? ¿Por qué hablamos de esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Será que estoy en la verdadera iglesia? ¿Será que estoy en la verdadera palabra? ¿O será que estoy solamente emocionado? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Eso es lo que vamos a tratar de analizar. Porque si supiéramos lo que es volver a casa del Padre, ya nos ha estado llamando, ya nos ha dicho, vuelvan a la senda antigua, pero ¿qué hacemos? No le hemos hecho caso. No le hemos prestado atención. Jeremías capítulo 6 nos dice de la siguiente manera, versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue, ¿qué cosa? La avaricia.
Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son. Sí, esa es la realidad, aún en la iglesia. El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer termino haciendo. Todos se han desviado. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: shalom, shalom, paz, paz. Y no hay paz. Y hace una pregunta: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan cuando los castigue, dice el Eterno. Así dijo el Eterno: párense en los caminos y miren, y pregunten por las ¿qué? Sendas antiguas. Pregunten por qué. Sendas antiguas. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál sean? No las sendas. Entre todas las sendas que te digan, estas son las sendas antiguas, bueno, hay uno que es el buen camino. Y cuando lo encuentres, ¿qué dice? Andad por él y vas a hallar descanso. ¿Para qué? Para tu alma. Mas dijeron: no, yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi iglesia, yo no necesito cambiar, yo no necesito hacer nada, yo ya soy predicador. ¿Sí? Bueno, quisiera que meditáramos en ello. ¿Cuál sea el buen camino? Andemos por él. Antes de que venga el día del Padre Eterno, antes de que todo lo que está escrito se cumpla, va a venir un personaje llamado Elías. Está profetizado de que antes de que venga el día del Eterno, el Padre de la Gloria enviará al profeta Elías. Y Malaquías capítulo 4, el final del Antiguo Testamento dice: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo. ¿Qué está diciendo? Acuérdate, no dice olvídala, no dice deséchala, no dice pisotéala. Acuérdate. Al cual le encargué en Horeb, o el monte Sinaí, es lo mismo, Horeb y Sinaí, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Qué va a hacer el profeta Elías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Algo que va a hacer el profeta Elías es inclinar con la predicación, con la enseñanza, inclinar el corazón de los hijos hacia los padres. La pregunta aquí que tengo para ustedes es: ¿quiénes son los padres desde el punto de vista de un hebreo? Si yo le pregunto a alguien que ha estudiado en el instituto, los padres son San Clemente, San Policarpo, San Agustín, San Tertuliano, San todos esos. Pero para un pensador o escritor hebreo, ¿quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué nos dice? Que va a hacer volver el corazón de los hijos a lo que hicieron los padres, a lo que practicaron los padres, a lo que vivieron los padres, no a la religión del judaísmo, a la religión o a la comunión que tenía Abraham con el Padre Eterno. ¿Qué hizo Elías cuando vino en su primera venida? Hizo volver el corazón del pueblo al Eterno. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba adorando a falsos dioses, a Baal. Tenían falsos profetas. Y lo que hizo fue llamar al pueblo al arrepentimiento para volver a la presencia del Padre. ¿Cuál es la siguiente misión que tiene Elías? Lo mismo, hacer volver el pueblo al Padre Eterno. Ok, ahora una pregunta ya para ir cerrando. ¿Quién de los que están aquí podría decir: yo soy hijo o hija de Abraham? A ver, ¿quién podría levantar su mano y decir: yo soy hijo de Abraham? Yo soy hija de Abraham. Nada más 2, 3, 4, 5. Te quedó miedo. ¿Por qué? Como nadie levanta. Por mucho tiempo se nos ha enseñado que la iglesia es una iglesia gentil, de paganos, de gentiles, separada del pueblo de Dios. Y que ahora somos el verdadero pueblo de Dios. Eso se ha enseñado. Y se dice que somos hijos de Abraham.
porque espiritualmente tenemos la misma fe que Él. Pero eso a mí no me convence mucho. Si yo les pudiera probar en este día que usted es hijo biológico de Abraham, ¿qué implicación tendría para tu fe? Si te puedo probar con la Biblia que eres hija de Abraham, ¿seguirías creyendo que eres un pagano, gentil del mundo? ¿O te conectaría con el pueblo de Abraham? Bueno, Gálatas capítulo 3, verso 29. ¿Lo leen conmigo aquí? También, si ustedes pertenecen al Mashiach, al Mesías, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo con la promesa. La palabra simiente es la palabra griega 4690 que significa esperma. Yo no lo inventé. Ahora, cuando usted habla de esperma, ¿habla de descendencia espiritual? No. ¿Aló? ¿Física? Descendencia, claro, descendencia física. ¿Y qué está diciendo el texto? Si tú le perteneces al Mesías, de verdad eres un hijo biológico de Abraham. Yo no lo dije, yo no lo escribí. Yo no escribí la escritura. Y te estoy dando la definición. Eso es lo que significa. Búsquela, hay una concordancia. Es más, búsquela en Google. Pregúntele a Google. ¿Qué significa la palabra simiente de Gálatas 3:29? Y te va a decir que en griego es la palabra griega 4690, esperma, algo sembrado, derramado, incluido el esperma masculino, por implicación. Es un descendiente. Específicamente, eres remanente de Abraham. Descendiente de Abraham. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de seguir pensando somos la iglesia de los gentiles, creemos lo que está escrito? Que somos hijos de Abraham, que descendemos de Abraham. Pero ¿cómo es que descendemos de Abraham? Bueno, para eso no se pierdan los estudios de mañana, porque vamos a ir a las promesas que le hizo el Padre Eterno y a las bendiciones que ellos mismos proclamaron para ver cómo se cumplió eso, de que los hijos de Abraham fueran regados en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Estados Unidos, en Europa, en China, incluso en tantos lugares. Todo es cuestión de conocer un poco de la historia. Vamos a hablar mucho de la historia. Entonces, el misterio, ese es el misterio del que habló Pablo, el misterio que había estado oculto por muchísimos años y que a él le fue revelado. Y lo dio a conocer y dijo cuál era ese misterio. Vamos a hacer una oración en este día. Bendito Padre, Elohim de Abraham, Elohim de Jacob, Elohim de Israel. Reconocemos tu grandeza, tu gracia, tu misericordia, al habernos llamado para ser parte de tu pueblo. Nos has llamado para volver a casa del Padre. Nos has hecho parte y nos permitiste ser injertados en esa nación al darnos la ciudadanía, los pactos, las promesas, a nosotros que en otro tiempo estábamos sin el Mesías, sin Elohim, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero que ahora, por la sangre derramada del Mesías, de ambos pueblos, hiciste uno, derribando la pared intermedia, y fuimos injertados en la familia del pueblo de Elohim. Y ahora somos coherederos, ahora somos participantes de las mismas promesas, por lo que fue llevado a cabo por nosotros. No somos dignos, no éramos dignos de ser parte de tu pueblo escogido, pero a ti te plació mostrar las abundantes riquezas de tu gracia, de tu poder, las abundantes riquezas para tus hijos que estaban lejos, que estaban perdidos, que se habían gastado todo, que perdieron y botaron la herencia que tuvieron sus padres muchos años antes. Te ruego que nos ayudes a entender que ha llegado el tiempo de volver a casa,
que ha llegado el tiempo de provocar a celos al hermano mayor, a Judá, y que empecemos a vivir tu palabra y empecemos a hacerla, Señor, nuestra cada día, parte de nuestra vida, que estemos en el nuevo pacto, que consiste en escribir tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón, que así como la moabita Ruth podamos decir, tu pueblo será mi pueblo y el Elohim de ellos será mi Elohim. No me pidas que me aparte, no me pidas que me vaya. Y no vengo para pedirte que quiero una relación de jornalero. No quiero servirte como un esclavo. Sí, quiero servirte. Pero por favor, ayúdanos a ser injertados en tu pueblo como hijos del pacto, como hijos del Padre eterno. Y que tu pueblo de Judá reconozca al Mesías, que abra sus ojos y sea abierto su corazón para recibir esta palabra también. En el nombre bendito del Mesías Yeshua y para gloria del Padre eterno. Amén. Eterno Elohim. Amén. Bendito sea Adonai.